participa número 6 del curso de pensamiento lógico y matemático. Bueno, hoy vamos a estar trabajando lo que son los ejercicios 1 y 2 de la tarea 3, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas va a haber una explicación. Luego de cada explicación, obviamente esta explicación es basada en ejercicios parecidos, ¿no? Lo que se ha hecho siempre. Luego vamos a tener un espacio para que ustedes de pronto puedan compartir sus dudas o inquietudes respecto a ese ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. ¿Listo? Les habilité el Sí, señor. micrófono. Cualquier pregunta, pueden hacérmela, habilitar su micrófono en orden. Listo, entonces les voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirma si pueden visualizar mi pantalla? Sí, creo que ya ahí pueden, ¿cierto? Tania, Carol, ¿me confirman? Sí, señora, sí se ve. Sí, profe. Listo. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a trabajar los ejercicios 1 y 2. Entonces, ¿de qué se trata esta cita del curso de pensamiento lógico y matemático? Pues de las aplicaciones de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. ¿Listo? De eso se trata esta cita. Entonces, vamos a hacer ejercicio 1 y ejercicio número 2. Para ello, yo traje acá una explicación, ¿cierto? Rapidita, teórica. Entonces, cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores más utilizados? Entonces, todos, ¿cierto? Acá podría ser también todas, ¿cierto? Todas. Algunos, algunas, algún, alguna, ninguno, ninguna o ningún, ¿cierto? Entonces, esos son los cuantificadores que vamos a utilizar ahí en ese ejercicio. Ahora, simbología. Entonces, cuando hablamos de una de simbología, hablamos de universal, ¿cierto? Cuando hablamos de universal, o sea, todo el conjunto de personas, vamos a utilizar este símbolo que es una invertida, ¿cierto? Ese símbolo la llamamos en matemáticas para todo, ¿cierto? Para todo estudiante, para todo astronauta, para toda universidad, ¿cierto? Entonces, para todo. Cuando es afirmativo, pues entonces nosotros vamos a decir que para todo X, ¿cierto? Que pertenece a quién? Al conjunto universal. Puede ser conjunto P, conjunto H, listo. Ahora, entonces P de X va a ser la proposición que vamos a tratar, ¿cierto? Todas las universidades públicas del país, entonces ahí es donde vamos a comenzar a estructurar esto, la proposición, que ya previamente nos la han dado, ¿no? Y cuando lo hacemos de manera negativa, entonces estamos hablando de un para todo X que pertenece a quién? Al mismo conjunto, ¿no? Porque ese elemento o ese elemento en común, pues pertenece a ese conjunto universal, ¿cierto? Ahora, P, pero la negación de P, o sea, ya está la negación de la preposición. Ahora, esto es cuando hablamos del universal, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vamos a escribirlo, entonces ahí, ¿qué significa? Significa que para todo X se cumple ¿qué? Pues la preposición, ¿cierto? Eso lo hacemos tanto de manera positiva o negativa, afirmativa o negativa, para tener en cuenta, ¿no? Ahora, se lee para todo X, tal que X vendría siendo que el estudiante, el carro, el barco, ¿cierto? Del objeto que estamos hablando. Ahora aquí, cuando estamos haciendo la negación, ¿cierto? Ningún X, ningún estudiante, tal que ese estudiante, listo, ahí vamos a seguir estructurando la información o la preposición. Luego aparece este cuantificador también importante que es el existencial. Este cuantificador existencial también aparece ahí. Pero entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Ese existencial es, como pueden ver el símbolo, ¿no? Es una E invertida, ¿cierto? También hay formas, afirmativo. Entonces, existe un X que pertenece ¿a quién? Al conjunto a un conjunto A, porque existe, ¿no? Ya no es toda la parte universal. Ya ahorita vamos a tratar pues de una parte del conjunto. Ahora, bueno, acá P de X, que es la preposición.
negativamente. Entonces existe un X que pertenece al conjunto A, entonces vamos a hacer la negación de la preposición. ¿Qué significa? Que existe al menos, ¿cierto? Al menos uno, alguno, ¿cierto? Al menos existe un X, o sea, un X, ejemplo, un X el estudiante, que cumple con la siguiente proposición. ¿Cómo se lee? Entonces, existen algunos X tal que X, entonces acuerden que X siempre va a ser el estudiante, los carros, los barcos, ¿sí? El objeto, sujeto. Y bueno, se lee, entonces existen algunos X tal que X. Entonces, cuando estamos acá con la negación, porque también puede haber una parte negativa, ¿no? Entonces, también cómo se lee. Existe al menos un X tal que X no cumple con, pues, con lo que sigue la preposición. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los cuantificadores que más se están utilizando? Ténganlo en cuenta. Ahora, la simbología también, porque ustedes van a tener que hacer una simbología, tanto como la parte de matemática, ¿no? También deben pasar esa simbología a lo que quiere decir y definir qué cuantificador es. Ahora, los cuantificadores, ¿no? Hablamos de cuantificador, ¿qué? Universal afirmativo, eso sí lo tenemos claro, ¿no? Cuantificador, entonces, cuando de pronto acá utilizamos todo estudiante, ¿cierto? Entonces ahí vamos a colocar entonces el cuantificador universal, ¿cierto? Universal, y si la oración es afirmativa, pues cuantificador universal afirmativo. Si la información o la preposición es negativa, entonces lo mismo, vamos a decir con cuantificador universal, pero ya de manera negativa. Lo mismo pasa para cuando estamos hablando del existencial, entonces alguno, entonces ahí de una vez existe alguno, ¿cierto? Existe alguno, entonces el cuantificador ya va a ser existencial afirmativo o negativo dependiendo. Ese cuantificador existencial también lo conocen como particular, ¿cierto? Cuantificador existencial o particular afirmativo o cuantificador existencial particular negativo. Claro, hasta acá, esto es como la parte teórica como más importante. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a copiar, bueno, quiero como copiar esa información acá. Bueno, la idea es irlo cambiando. Vamos a ir cambiando de página para no copiar nada. Entonces, voy acá a abrir el programa. Listo. Voy acá a colocar esto. Listo. Bueno, entonces, vamos acá con este ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer de estos ejercicios. Listo. Entonces, acá voy a cortar esa información. Bueno, entonces este es el primer ejercicio. Listo, entonces vamos a colocar acá, atención, ejercicio 1. Entonces acá nos parece una línea, ¿cierto? En esa línea nosotros tenemos que colocar el cuantificador que más se adapte, ¿cierto? Pues dependiendo de lo que ustedes consideren que se adapta, ¿no? Entonces acá vamos a colocar otra vez los cuantificadores. Entonces ustedes me van a decir, me van a colaborar diciendo qué cuantificador va aquí en esta linecita.
Todos los carros Todos. en Colombia. Exactamente. Ese es el que Todos se los adapta. carros. Entonces acá todos. Todos. Listo. Y acá, astronautas han caminado sobre la superficie lunar. ¿Todos los astronautas? Pregunto. No, algunos. Algunos, ¿cierto? Solamente algunos. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver ya, uno ya, digamos, se le está viendo qué cuantificador va a utilizar, uno ya ahí mismo sabe qué va a utilizar en la simbología, ¿cierto? Cuando hablábamos de todos, ¿no? De un conjunto universal, pues utilizamos la invertida, ¿cierto? Para todos los carros. Ahora, cuando hablamos de algunos, ya ahí sí nos toca con el existencial, ¿cierto? Ya hay uno ya sabe. Listo, entonces alguien tiene el micrófono encendido para que lo apague. Entonces acá vamos a empezar con el de los carros, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo aquí. Listo, entonces ya sabemos que el cuantificador que estamos utilizando es todos. Todos los carros en Colombia deben pagar impuestos, eso es una realidad. Ahora, vamos con la simbología. Listo, con la simbología. Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? Decíamos que cuando estamos utilizando el todo, ¿cierto? El todo, nosotros ya acá sabemos qué simbología vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con este universal. Ahora, cuando vamos a hablar de la simbología, entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí en esta parte, ¿cierto? La simbología para todo. ¿Para todo qué? Para todo carro, ¿cierto? Para todo carro en Colombia, X, ¿cierto? Estamos ya renombrando ese carro como un X, tal que SX, ¿cierto? Tal que SX, coma, ¿debe qué? El predicado, debe pagar impuestos. Listo. Ahora, vamos ya a la parte, ya a dejar la simbología como tal. Decíamos que cuando estábamos hablando del conjunto universal, ¿cierto? Vamos a utilizar la A invertida, ¿cierto? Que es esta. Sí, ¿Para profe, todo qué? Para todo X. A ese X, para todo carro, ¿cierto? Pero ese carro ya lo denominamos como X, ¿cierto? Para todo X que pertenece al conjunto, voy a llamar a estos conjuntos P. P, ¿cierto? Listo, P. Al conjunto P. Listo. Tal que X, ¿cierto? Tal que X, ¿qué pasa con ese X? Ese X debe sí o sí pagar impuestos. Entonces, tal que X debe pagar impuestos. Listo. Ahora, cierro paréntesis. Ahora, ¿qué tipo de cuantificador? Cuantificador es, ya sé que no es un existencial, ¿no? Es un cuantificador afirmativo o negativo. ¿Ustedes qué dicen? Positivo, profe. Listo, entonces cuantificador universal tiene que ser un universal universal, positivo. exacto, afirmativo, porque está afirmando. ¿Listo? Así porque si es algo que Exacto. es real. Ahora nosotros para hacer la segunda preposición, entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a colocarla acá. Entonces lo mismo, simbología. Para la simbología, entonces lo mismo. Pero entonces aquí ya no vamos a trabajar con para todos, ¿cierto? Ya aquí no vamos a trabajar para todos. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? ¿O es universal o es existencial? En este ejemplo específico. ¿Cómo empezaríamos ya a escribirla? Hacer esto, ¿cierto? ¿Sería otra vez para todos?
¿Cómo? Con la misma A, con el mismo símbolo de la A, pero con Recuerden que el... cuando hablamos de todo el conjunto, de toda la población, de todo lo que todos los carros deben pagar, utilizábamos el para todo, que era este, ¿no? El universal. Universal. Mira, acá está. Pero cuando nosotros estamos sacando como una pequeña muestra de ese conjunto, ¿cierto? Algunos, eso es una muestra de la cantidad de astronautas que hay en la NASA. No todos han ido al espacio, solamente hubo algunos, ni siquiera uno, algunos. Entonces ahí cuando estamos hablando de la muestra, vamos a utilizar lo que es el existe, que es la E invertida, ¿cierto? Entonces acá existen algunos astronautas. Ahí lo mismo, vamos a llamarlo X, coma, tal que X, ¿cierto? ¿Qué pasa? Han caminado sobre la superficie lunar. Pues acá ustedes siguen. Listo. Ahora, como ya yo lo hago como toda la parte simbólica, entonces como estoy utilizando el existen, entonces aquí existen algunos X, ¿cierto? Algunos astronautas que pertenecen a este conjunto, ¿cierto? Tal que, ¿cómo hemos llamado a esos astronautas? Tal que X han caminado sobre la superficie lunar. Listo. Ahora, ¿qué tipo de cuantificador es? Ya sé que no es un universal, ¿cierto? Es un cuantificador existencial positivo, perdón, afirmativo o negativo. Negativo, profe. Afirmativo, si es lo que están haciendo. Y eso es lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 1. Dudas, inquietudes. Vamos a hacer otro ejercicio con el ánimo de cogerle como saberlo cómo hacer. ¿Existe alguna duda en que tú hasta ahora o todo está claro? No, claro, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer acá otro ejemplo. Vamos acá a hacer este de acá. Listo, entonces acá, empresas de internet ofrecen una buena cobertura. Yo pregunto, ¿todas las empresas ofrecen una buena cobertura? No todas. No todas, ¿cierto? Y tampoco voy a decir que ninguna, porque algunas sí, Algunas, profe. ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar el cuantificador, algunas empresas. Ahora, estudiante de primera matrícula ve proyecto de grado. Yo les pregunto, ustedes que son de primera matrícula, ustedes deberían ver el proyecto de grado, que eso ya está casi al final de su malla curricular, ¿cierto? No, señora. No, ¿cierto? Entonces, acá vamos a colocar ningún, ningún. ¿Listo? Y lo mismo, pregunto yo rápidamente, ¿en alguna de estas dos preposiciones vamos a utilizar lo que es cuantificadores universales o solamente vamos a trabajar con existenciales?
Solo con los existenciales. Exactamente, porque algunas son muestras de ese conjunto universal y ningún, pues también aplica para el existencial. Entonces, para la simbología, vamos a aplicar entonces existen, ¿cierto? Existen algunas empresas de Internet, ¿cierto? ¿Cómo ya llamaríamos esas empresas? Unas empresas de Internet de X, coma, tal que esas X, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ofrecen una buena cobertura. Listo. Ahora, ya netamente la parte simbólica, entonces, el cuantificador, el símbolo, existen un X, ¿cierto? Al menos unos X, algunos X, o algunas empresas que pertenecen a ¿qué? Pues al conjunto que estamos trabajando. Usted lo puede seguir trabajando como el P. Tal que ¿qué? Tal que esas X, o sea, esas empresas, ¿cierto? Ofrecen una buena cobertura. Listo. ¿Cierto? Una buena cobertura. Ahora, ¿qué tipo de cuantificador es? Sabiendo que solamente acá, ya sabemos acá es existencial, pero ¿qué cuantificador es? ¿Existencial afirmativo o negativo? Positivo. Exacto, cuantificador Afirmativo, no positivo. existencial y debe ser de ser afirmativo. Listo, afirmativo. Listo. Eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer nada más. Entonces, cuando hablábamos acá de esta, ¿cierto? Ustedes me decían, vamos a aplicar el existencial también porque es el que cabe ahí, ¿no? Entonces, simbología, lo mismo. Vamos entonces, ¿existen qué? Bueno, ahí ¿cómo lo llamaríamos? Ahí como para ponerlo Profe. como exacto. Aquí, Profe, ¿y no sería esa como de negación? exactamente. Ahí empezamos con la Eso negación. le iba a Entonces, decir, profe, con la negación. ajá, entonces, ahí vamos a hacer como una objeción acá en esta parte. ¿Por qué? Porque en el conjunto ningún, ¿cierto? O es para todo o es ninguno. ¿Listo? O es para todo o es ninguno. Acá les había dicho que es como una pequeña muestra de lo que son algunas empresas, ¿cierto? Pero aquí en este ninguno, acá en este ninguno, vamos a trabajar con el para todo, o sea, con el conjunto universal, ¿cierto? Porque acá estamos diciendo que es ninguno, ninguno. O es todo, ¿cierto? Para todo o es ninguno. Entonces acá, si era el existencial, que es este que está acá, y acá, cuando es ninguno, entonces acá vamos a trabajar con el para todo, con el universal. Entonces acá, ningún, ¿cierto? Ninguno. Vamos a hacer este que está acá. Sí. Entonces, empezamos ¿cómo? ¿Cómo empezaríamos? Para todo estudiante, ¿de quién? De primera matrícula, por favor, apagar el micrófono. Primera matrícula, ¿cierto? X, tal que tal que X, ¿cierto? No, entonces, tal que X no, B, ¿qué? Proyecto de grado. Ya la estamos negando. Apagamos el micrófono, por favor. Listo. Y ahora vamos a hacer ya la parte simbólica. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto P, ¿no? X, ¿cierto? X no, ¿qué? No ve proyecto de grado.
X no ve el proyecto de grado y ahorita cuando estamos seleccionando ya el cuantificador, como arrancamos de para todo, entonces cuantificador, el cuantificador que universal, porque es universal y acá negativo. ¿Listo? Porque ningún Profe, y porque una para pregunta. señora. ¿Por qué no puede decir, no existe ningún estudiante de primera matrícula X así? O sea, ¿por qué tiene que ser para todo? Esa parte me perdí, qué pena. ¿Por qué? Porque esto, cuando hablamos de un conjunto universal, ¿cierto? Queremos decir, o todas las personas lo hacen o todas las personas no lo hacen, ¿cierto? Es en la parte de la existencia, o sea, en la parte de existe, es como ya viendo una muestra, algunos, ¿cierto? Algunos estudiantes, vamos a ver aquí qué otro cuantificador podríamos utilizar para aplicarlo ahí. Entonces acá, algunos, algunas, algún carro, alguna casa, ¿cierto? Aquí sí podríamos utilizar un cuantificador existencial porque estamos sacando una pequeña muestra. En el universal, o son todas positivas, todas las casas, ¿cierto? O ninguna casa. Estamos hablando de todo el conjunto. ¿Listo? Yo quiero saber ustedes qué dudas, inquietudes tienen, bueno, respecto a estos ejercicios o de pronto a sus guías de actividades. Las escucho, los escucho. O Particular, todo no, está, no tengo. o todo está claro. Sí, señora. Una pregunta. Señora, En cuéntame. el tema de escribir en la simbología, ahí me queda como a veces complicado. Ok, ¿tú qué ejercicio tienes? Específicamente el literal A, el literal B, el literal Literal C. A. Literal A. Listo, entonces para el literal A, regálenme un momento, estoy acá abriendo otro archivo que les voy a explicar. Para el literal A, entonces me dices cuáles son las, bueno, hay dos preposiciones, ¿cierto? ¿Tienes duda en la primera o en la segunda? En la primera, profe, espera que lo estoy aquí abriendo. Listo. Profe, qué pena, si quiere puede ir avanzando. Es que Listo. tengo aquí como... Espérame que estoy acá abriendo el archivo, que yo tengo acá el anexo, entonces ven y miramos acá rápidamente. Espera, les comparto pantalla. Si otra persona tiene alguna duda, la idea es abarcar antes de iniciar el segundo ejercicio, ¿listo? Por favor. Entonces, aquí vamos con el... Ah, me dices que en los departamentos de Colombia tienen costa, ¿cierto? Me imagino que es este. Sí, ¿Sí? señora. Listo, perfecto. Entonces, cuando hablamos de departamentos de Colombia, yo pregunto, ¿todos los departamentos de Colombia tienen costa? No, señora, No, algunos. ¿cierto? Tampoco voy a decir que ningún porque pues sí hay algunos que tienen, ¿no? Entonces yo ya descarto automáticamente lo que es el universal y me quedo con el existencial. Entonces acá lo que yo voy a hacer es colocar algunos, ¿cierto? Algunos, ¿listo? Y ahorita, ¿cómo yo voy a hacer así esa simbología? Entonces, la simbología lo que yo voy a hacer es, como ya sé que es, vamos a utilizar el existen, ¿cierto? Existen
existen que algunos departamentos, ¿de dónde? Pues de Colombia. Esos departamentos de Colombia, pues yo ya los voy a llamar, ¿no? X, coma, tal que SX, coma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tienen costa, que es lo que sigue, como el predicado. Tienen costa. Ahora, como yo sé que ya no voy a trabajar en la parte universal, entonces acá con la parte existencial me voy a quedar. Entonces, ¿cómo lo podría yo llamar? Entonces, existen, ¿cierto? Existen los departamentos. Entonces, ya acá existen los departamentos, ya los denominamos como X. Existe X, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto P, listo, P mayúscula. Tal que esos departamentos X, ¿cierto? Esos departamentos tienen costa. Así quedaría la parte simbólica. Ya después de la parte simbólica, pues tú vas a decir qué tipo de cuantificador es. Ya sé que no es un universal, ya sé que es un existencial, ¿cierto? Pero pues ¿es afirmativo o es negativo? ¿Listo, Ingrid? Perdón, Erika. Sí, señora, ya quedó claro. Muchas Listo, gracias. perfecto. Acá, los perros ladran. ¿Ningún perro? ¿O algunos perros? No, ¿cierto? Y vamos a decir, todos los perros ladran. ¿Listo? O sea, otra pregunta, duda, inquietud que alguien tenga sobre el ejercicio. ¿Uno de una vez como para realizarla o todo está claro? Todo está claro. Perfecto. No sé si, espérame, yo busco a una estudiante que yo tengo por acá. Paula, creo que es Paula. Paula, no sé si de pronto me había preguntado acerca de unas dudas. Listo. Entonces, permítame, yo borro lo que hice para que me deje ver. Listo, entonces, con el ejercicio número 2. Entonces, bueno, acá de paso también les muestro el archivo, el anexo, ¿no? Este es el anexo que ustedes tienen, la descripción de cada ejercicio de la tarea 3, depende del literal que ustedes hayan escogido, pues así mismo van a hacer sus ejercicios. Número 1, entonces, ustedes acá lo que le piden, dime. Profe, yo tengo, pues a mí del ejercicio, yo cogí el B. El B. Pero del ejercicio, va para el 2, está explicando la 1 y la 2, la va para 2, ¿verdad? Sí, voy para la 2. ¿Es en el ejercicio 1 o 2? Que tienes la duda. Bueno, a mí me salió. Pero es en el ejercicio 1 o 2. Ah, Bueno, entonces voy a seguir. Julie, ¿de pronto tiene alguna duda? Listo, entonces voy a seguir aquí. Les estaba hablando acá de la guía, pero déjenme acá, yo ya listo mi lugar de trabajo. Listo, entonces les estaba hablando de la guía, entonces pues obviamente acá ustedes tienen que completar el argumento con el cuantificador utilizado, entonces acá van a colocar todos, ningún, depende de. Escribir el lenguaje simbólico que ya les expliqué eso, y también al final tienen que identificar qué tipo de cuantificador es, si universal es afirmativo o negativo, o existencial afirmativo o negativo. Para la parte número 2, ¿cierto? Para la parte número 2, acá también le van a dar a usted dos preposiciones en cada uno de los literales. Lo que deben hacer ustedes, ¿cierto? A partir de este cuadrito, ustedes van a trabajar y van a tener en cuenta qué tipo de proposición es. Acá se las explican, mira. Tipo A, si es una universal afirmativa, si es un tipo E, universal negativa, ¿cierto? Si es un particular. Acá cuando hablan de particular también puede ser existencial particular. Entonces acá son los existenciales, particular afirmativo o particular negativo.
Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. Vamos a basarnos con este ejemplo, pero primero voy a recortar esta tablita. Voy a recortar esta tabla. Listo. También voy a recortar el ejercicio que tengo acá. Listo. Este de acá lo voy a recortar también. Listo. Y también voy a recortar en la guía este cuadrito que también es importante, que también está ahí. ¿Listo? Entonces, ya aquí con esto vamos a trabajar. Porfis, apagan el micrófono. Listo. Listo, entonces acá tenemos el ejemplo como tal. Déjenme yo facilitar ese micrófono. Listo. Ahorita sí. Entonces acá ya tenemos con lo que vamos a trabajar. Entonces la preposición, este es del ejercicio número 2, ¿cierto? Ya habíamos dicho, ¿no? Entonces acá, ya aquí vamos a trabajar ejercicio 2. Listo. Ahora, tenemos dos preposiciones. Tenemos dos preposiciones. Estructura, tenemos dos preposiciones. Ya sabemos que es P, ya sabemos que es Q, ¿cierto? Y aquí en las mismas preposiciones ya nos están dando los cuantificadores. Miren, en el P sería todos, en el Q sería algunos. Universal, existencial o particular. ¿Listo? Ya ahí nosotros ya tenemos la visión de qué, para dónde va. Ahora, en cuantificador, ¿qué cuantificador utiliza la preposición P? P utiliza el cuantificador todos, ¿cierto? Todo. Y Q utiliza el cuantificador algunos. Ahora, término o sujeto, ¿cierto? ¿Qué término o sujeto? Cuando hablamos del sujeto, acá de esta oración, ¿cuál es el sujeto? El profesor. Es cierto, los profesores de la UNAD. Y en la Q también, los profesores de la UNAD. Puede ser los carros, entonces el sujeto es los carros, las volquetas, ¿cierto? Entonces acá, los profesores de la UNAD. Los profesores de la UNAD. Listo. Ahora, cópula o cualidad. Cuando hablamos de una cualidad, ¿no? Quiere decir, el profesor realiza las IPAs, el profesor califica, ¿no? Es como la cualidad, el verbo. Entonces, acá, ¿qué cualidad tendría? Pues acá, cualidad sería emplean, ¿cierto? Y acá abajo, pues también emplean. Emplean. Y acá también emplean. ¿Qué sigue? Término predicado, pues lo que le sigue la oración. Entonces, medios virtuales. Y yo voy a escribir acá puntos suspensivos. Entonces, acá lo mismo, coinciden, ¿no? Medios virtuales. Listo. Ahora, ya esa es la primera parte que ustedes tienen que hacer.
Tienen que realizar esa tabla. Ya acá ya la hicimos. Ahora determinar qué tipo de preposición es, ¿cierto? Si es A, E, I, O, ¿cierto? Depende de esto que tenemos acá. Entonces, depende de lo que nosotros estamos teniendo aquí, vamos a especificar Q y P y Q, qué tipo de preposición es. Entonces, aquí, esta es la primera parte que ustedes deben hacer. Ya la segunda parte, entonces vamos a tener en cuenta A, E, I, O, U. Esta es una universal afirmativa, una universal negativa, ¿cierto? Esta es, perdón, esto no es U. A, E, I, O. Entonces, esta es una particular o existencial positiva, afirmativa o negativa. Esto mismo lo encuentran acá, mira. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Teniendo como base esto, ¿qué tipo de afirmación, qué tipo de preposición es? A, E, I, O. Pregunto, esta preposición, todos los profesores de la UNAD emplean medios virtuales. Todos los profesores de la UNAD emplean medios virtuales. ¿Ahí qué sería? Todos. Estamos hablando del conjunto universal, todos. Y es una proposición, pregunto, ¿es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Listo, entonces como es afirmativa y estamos hablando de un conjunto universal, pues es una preposición tipo A, ¿cierto? Entonces acá voy a hacer un recorte. Y voy a decir que esta primera preposición, o sea, la preposición P sería ¿qué? Sería esta que está acá. Es una de tipo A. Listo, entonces es tipo A, pero entonces aquí ya sería EP. Ahorita vamos con Q. ¿Q qué sería? Q se pregunto, ¿Q sería una particular o una universal? Una particular. Una particular, ¿cierto? Existencial, sí, uno Porque lo entiende estamos, muy bien. exactamente, o es particular o existencial, cabe ahí. Pero ¿es positiva o es negativa? ¿Es afirmativa o es negativa? Es negativa, ¿cierto? Negativo. Ah, bueno, exactamente, es positiva, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a dirigirnos acá y voy acá a cortar, entonces es una de tipo 1, porque es una particular afirmativa. ¿Con qué? Con un cuantificador particular y una cualidad que esa cualidad es afirmativa. Ya en las otras, en la E y en la O, mire, la cualidad es negativa, o sea, no emplean, ¿cierto? Entonces ahí ya decimos que son negativas. Entonces aquí, listo. Ahora, este es el segundo paso. Para el tercer paso, ¿qué dice? El tercer paso, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las preposiciones dadas, contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas. Ubique sus preposiciones en su respectiva esquina dentro del cuadro de la preposición según la tipología. Listo, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta este cuadro que también lo tengo aquí, ¿cierto? Y este cuadro, ¿qué me indica a mí? Me indica que yo debo seleccionar. Ahora, como estamos trabajando lo que es, ¿qué? Preposición, ¿qué? P y Q, pero entonces P dijimos que era una de tipo A, ¿cierto? Entonces tipo A, ya vamos a decir, entonces acá voy a colocar el resaltador. Entonces acá tipo A. Vamos a cerrarla porque eso nos dice. Y acá tipo I. Con un tipo I. Exactamente, entonces acá lo que yo voy a hacer es seleccionar esta lineecita que está acá, ¿cierto? Con otro color. Y entonces, como conclusión, porque acá me dicen
qué tipo es, ¿no? Como conclusión, usted va a decir qué tipo es. Pues en este caso, como en el caso que acabo de seleccionar acá, es una ¿qué? Subalterna. Verla acá con otro color. Entonces acá, subalterna. Listo. Y acá termina el ejercicio. No es más lo que usted tiene que hacer. Se clasifica, ¿no? Se clasifica en subalterna. ¿Listo? ¿Claro está? No está difícil. Mire que no está difícil. Esta es la actividad más fácil que ustedes van a encontrar. Con esto que ya hicimos hoy, o sea, creería yo que ustedes están más que listos. Yo quiero saber qué dudas tienen respecto a sus guías. Específicamente para mirarlas, para revisarlas. ¿Qué dudas tienen? Profe, ¿será que me podría hacer el favor? ¿Podría repetir la última parte esa de Sudalgo? Que esa parte me perdí, por favor. Ok, listo. Entonces acá voy a volver a compartir la pantalla. Espérenme un momento. Listo, entonces aquí, cuando estábamos hablando de la parte 3 de los ejercicios, ¿cierto? A nosotros nos dan este cuadrito, que es el que yo tengo acá también. Ustedes lo tienen en su guía, eso está en su guía. Ahora, como nosotros en el paso número 2 identificamos que la preposición P era una de tipo A y la preposición Q era una de tipo I, ¿cierto? Lo que me dicen en el punto número 3 es que ustedes tienen que rellenar la preposición. ¿La estoy rellenando quién? ¿Q? ¿Quién sería? Q sería A. Perdón, P, ¿quién sería? P sería A. ¿Y Q quién sería? Q que sería tipo I, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me pide, rellenarlas y resaltarla. Pero entonces ya cuando estoy haciendo este trabajo, ¿cierto? Acá me aparece algo, pues importante, ¿no? ¿Qué me aparece? Que es subalterna. Entonces, mi conclusión, es decir, se clasifican en subalternas, ¿cierto? Esa es mi conclusión. No es más lo que ustedes tienen que hacer. Si a ustedes les salen, por ejemplo, les sale E y les sale I, ¿cierto? Es de tipo E y tipo I, pues ustedes van a seleccionar, la van a rellenar aquí, la van a rellenar acá también y es una preposición, se clasifican en contrarias. Depende de lo que ustedes les salgan. ¿Listo? Profe, Señora. yo le puedo preguntar algo de la tercera. ¿De la tercera? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que a mí me salió mala la conclusión. Ok. ¿Le puedo leer la tercera? Sí, claro que sí. Bueno, dice algunos, todos los estudiantes. Ah, no, perdón, yo sí la ve. Algunos, todos los ¿Es ingenieros. la B o qué tipo, qué literal La escogiste? B, Ah, la listo, B. listo. Entonces, ¿qué dice la B? Cuéntame. Bueno, argumento, todos los ingenieros industriales tienen conocimiento en producción. Luis Ujú. es egresado de Ingeniería Industrial de la UNAD. Por lo tanto, Luis se podrá desempeñar en el área de producción de cualquier organización. Listo, pues. Ok, ¿esa es la letra B? Bueno, ese es, bueno, es que tú me estás hablando del ejercicio número 3. Tú me estás hablando del ejercicio número 3. Todos los ingenieros industriales tienen conocimiento Señora, en producción. Listo, ese es el ejercicio 3. Pero te pregunto, ya te ayudo con eso. ¿Alguna duda en que tú respecto a los ejercicios 1 y 2 que podamos resolver? ya yo los hice y ya yo Bueno, Bueno, listo. profe, yo los entiendo, sí, señora. Bueno, esto en cuanto a eso que me está diciendo, acá en el ejercicio número 3, ¿qué me piden en la guía? Déjame revisar. ¿Me piden qué? Me piden que identificar las premisas y conclusión, ¿cierto?
Listo, me piden identificar si, si el razonamiento es deductivo o inductivo y justificar. Entonces, tú me estás preguntando que tienes mal la conclusión. Entonces, ahí sería la premisa 1, serían todos los ingenieros industriales tienen conocimiento en producción, ¿cierto? La premisa 2 sería, pues lo que sigue. Luis es egresado de Ingeniería Industrial de la UNAD. Ese es el hilo conductor. Ahora, ¿cómo yo digo, cierto? Como yo digo que es la conclusión. Ahí cómo podría decir que es la conclusión. Pues por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, Luis podrá desempeñar en el área de producción en cualquier tipo de organización. ¿Sí? Ahí esa sería la conclusión. ¿Me lo puede repetir, profe? Por lo tanto, Listo. Luis. Por lo tanto, coma, siguiendo el hilo conductor de lo que me es el enunciado, por lo tanto, coma, Luis se podrá desempeñar en el área de producción de cualquier organización. Listo. ¿Listo? Sí, así quedaría. Ya tú determinas si es deductivo o inductivo y justificas la respuesta, ¿no? El por qué. El por qué es inductivo o deductivo. ¿Alguna estudiante mía, acá estoy viendo a Carola, Tania, bueno, alguna estudiante del profesor José Fernando Velandia, si tienen alguna duda, inquietud respecto al ejercicio 2 o todo está claro? No, Soy del profe. Listo, entonces esta profe, grabación todo pues va a claro. estar subida, si Dios quiere, a más tardar pues el lunes, ¿no? Va a estar subida, entonces yo creo que con esta grabación ya ustedes la miran y ya créanme, es fácil hacer el ejercicio, no es complicado. Entonces, pues yo les agradezco, señor. Profe, qué pena, yo le interrumpo. La explicación del ejercicio 3 y 4 sería para la otra semana, el Sería 7, para el ¿cierto? martes, sí, martes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, entonces ahí ya, ahí en el, bueno, creo que no está creada, creo que ya está creada en mi grupo, ya está creada, que es la CIPA número 7. Y aparece CIPA número 7. Entonces ahí ya pueden confirmar y pues Listo, profe. ya ahí ustedes ingresan con el link. Lo mismo el profe Velandia, ¿no? El profe Velandia estará a cargo ese día de la CIPA, entonces él les va a orientar acerca del ejercicio 3 y 4. Cualquier duda, inquietud, ¿cómo? ¿Cuándo es la cita con el El profe? próximo martes 7, el 7 de mayo a las 5 de la tarde. Yo hago una sola aporte, pero igual es porque estoy haciendo de los demás trabajos. Sin embargo, yo el tema lo tengo claro, profe. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, les deseo a todas una feliz tarde y muchas gracias a todas por la asistencia. ¿Listo? Sí, porque muy amable. Profe, Gracias, muchas profe. gracias. Que tenga un feliz día. Gracias, profe. Con gusto, niñas, que estén bien. Gracias, profe.